dinero de la población. Entonces, si los bancos franceses y alemanes quieren cobrar, necesitan que el Estado suelte dinero. Y para soltar dinero, el mecanismo que hay es: yo los atornillo, les obligo, el mercado financiero les tapa mucho la opción de recoger dinero y tienen que recortar en los servicios sociales de la población para sacar dinero y satisfacer la deuda. Claro, quien tiene que pagar es el Estado y los bancos. Por tanto, se inyecta dinero a los bancos y el Estado reduce sus partidas. Claro que eso es un círculo vicioso, cae la economía y bueno, yo tampoco entiendo cómo acabaremos todo esto, pero la idea es esta, ¿no? O sea, vamos a quitarle a la población para pagar con los impuestos de la población estos agujeros, estas facturas que son de los bancos y como vemos, de los bancos alemanes y franceses. Ya no solo, o sea, la deuda, en realidad el problema lo tienen ellos. Y como lo tienen ellos, pues hacen lo imposible para cobrar. Bueno, cuando se habla de crisis de deuda, se habla de que la deuda es grande. El problema es que se ataca, para justificar los recortes, se ataca a la deuda pública, ¿vale? Atacan a la deuda pública no por la gran deuda pública que hay, porque hemos visto que es más baja que la de Alemania, Italia o Estados Unidos, sino porque antes de la crisis la deuda pública de España era el 36%. Y ahora estamos en el 70%. El problema de la deuda pública que tiene España no es el nivel de deuda, sino el rápido endeudamiento que está teniendo. Y no solo eso, sino que este rápido endeudamiento está en lo que significa es que realmente el país tiene problemas para ir saldando las deudas. ¿Por qué? Porque muchas de las deudas que tiene España, en el sector de España, son deudas financieras, deudas de los bancos. Y el problema de la deuda de los bancos es que las deudas de los bancos están avaladas por el Estado. Por tanto, si los bancos no pagan, los que tienen que pagar es el Estado. Y el miedo que hay es que si los bancos no pagan y la tiene que asumir el Estado, la deuda pública del Estado se va a disparar. Y por ahí los acreedores alemanes y franceses piensan que no vamos a poder asumir esa deuda y que al final España no va a poder pagar. Es que los bancos franceses y alemanes, a medida que fueron desarrollándose por el propio mecanismo de la Unión Europea, tenían un excedente de capital. ¿Y dónde dejaban ese excedente de capital? A propios bancos nacionales o comprando bonos de deuda de los países. Entonces, hay mucho dinero, mucho capital alemán y francés que está invertido en los países o en bancos, en la propia deuda de los países. A pesar de lo que se ha gastado en infraestructuras y otros gastos innecesarios, que lógicamente también el gobierno tiene culpa en inversiones que no correspondían, la corrupción, etcétera, que esto ya formaba parte del paquete, lo cierto es que la deuda española del Estado español no era peor que la de Alemania y Francia. Lo que se está imponiendo es una dictadura financiera de los bancos alemanes y franceses. Bueno, bancos alemanes y franceses y ahora ya de los nuestros. ¿Por qué nos afecta tanto la deuda entonces? Bueno, un poco ya lo hemos dicho con las explicaciones anteriores, lo ha dicho Dani, pues porque la deuda privada de los bancos, de los agentes financieros, etcétera, está siendo asumida por el Estado. A los bancos dándoles avales y ayudas directas. Esto está ya un poquito desfasado. 133.000 millones en avales, que en la práctica avales es si no pagas te lo pago yo y está claro que lo estamos pagando nosotros. Y ayudas directas, por ejemplo, bueno, en este caso era sin contar los 35.000 de Bankia, pero esto ya después de los 100 y pico mil millones queda. Y luego las grandes empresas, rescates, ayudas, intereses políticos, la fiscalidad y todas las trampas financieras que tienen también ellos. Entonces, ¿por qué dices por qué, no? ¿Por qué están haciendo eso? O sea, ¿qué ley lo dice? Pues bueno, pues porque los mercados lo requieren para hacer negocios, entonces el Estado les facilita y les garantiza, les da confianza para que ellos hagan negocio, como si no fuera a pasar nunca nada. Y entonces el Estado les facilita a las grandes empresas y a los bancos, y porque los mercados así lo requieren, y porque las empresas y los lobbies financieros y los políticos son lo mismo, son la misma gran familia, con lo cual entre ellos se lo guisan y se lo comen. Y es por eso por lo que tenemos, están aplicando esta política, ¿no? Porque desde esa punta, de esa cúspide de la pirámide, pues ellos han decidido que tiene que ser así. No sé si me equivoco y si hay alguna ley universal de los derechos humanos que lo diga. Vale. Entonces, ¿qué deuda de los bancos nos quieren hacer pagar? Pues... ¿veis bien? ¿Sí? Esto es sobre el Estado español, ¿vale? Pues nos quieren hacer pagar una cantidad, estas cantidades.
La inversión en presupuesto social no son los presupuestos totales del Estado, solo en lo que son políticas sociales. Todas las que os imaginéis, pues desde educación hasta la dependencia y otras ayudas y otros programas sociales, todo lo que incluya, pues esto, líneas de política social, son 175.000 millones de euros, el presupuesto total. La morosidad de la banca española es de 152.740 millones de euros. Esto son artículos de 2012, de 5 días y de otras fuentes económicas. La morosidad es lo que lo que no se paga, y los activos tóxicos es lo que se prevé que no se va a pagar, o sea, lo que es de difícil salida, ¿no? Que nos lo van a sumar a la morosidad, se va a sumar a la morosidad de la banca española, porque bueno, se va a crear el banco malo, etcétera. Es decir, todo este monto sumado, imaginaros lo que supera, lo que multiplica el presupuesto social. Y entonces es lo que decíamos, para pagar a estos problemas que son de los bancos, ¿de dónde lo van a sacar? Pues del presupuesto social. Y de ahí radica el problema, ¿no? Esta es la transmisión de la riqueza pública, del erario público a las arcas privadas. Entonces tenemos un problema de deuda, totalmente cierto, pero no es un problema de deuda pública, sino de deuda privada avalada por el Estado. Por el Estado, que no somos nosotros, en este caso. Estado es igual a, políticos, lo siento que me repita, pero es que es así. Tenemos mucho en la cabeza de que el Estado somos todos, y eso es otra gran mentira. Entonces, ¿por qué se genera la deuda pública? Hablamos ya, ¿eh? ¿Cuál es el mecanismo que hace que permite esta transferencia de dinero público al privado? Bueno, la deuda, como concepto, cuando se hace, un Estado hace balance entre lo que ingresa y lo que gasta. Cuando los gastos superan los ingresos, tenemos déficit, y este déficit se tiene que superar, pues si no se ingresa nada, si no se gana por otros lados, se tiene que hacer emisión de deuda pública, se tiene que pedir dinero al banco. Entonces, para superar el déficit se ha escogido la deuda. Entonces, evaluemos la causa del déficit. Tener déficit significa que gastamos mucho, que abusamos de nuestros servicios sociales. Pues esta señora lo hace clarísimo. Pues no. El déficit puede ser o porque aumenten descaradamente los gastos, y hablamos de gastos sociales, ¿no? Ya hemos visto los rescates y todo esto, pero centrándonos únicamente, si el país fuera normal, no hubiera pasado nada de esto, tenemos déficit. ¿Y por qué? ¿Porque aumentan los gastos o porque disminuyen los ingresos? ¿Por qué se ha generado el déficit del Estado español? Pues para hablar del déficit del Estado español netamente, hablamos del déficit antes de la crisis, ¿vale? Había un antes del que se ha obviado. Antes de la crisis, el problema fue la disminución de ingresos por la política económica neoliberal. El neoliberal es viva la libertad del capital, las transacciones financieras, las burbujas y las especulaciones. El Estado no controla, de vez en cuando les ayuda incluso. Controla para ayudarles, en esto sí que interviene. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos privatizaciones, tenemos permisividad fiscal a grandes empresas y fortunas, desde las SICAP famosas, que no sé, es una unión de, no sé, sociedades son limitadas. Asociaciones que permiten fiscalizar solo el 1%. El 1% cuando tendrían que tributar 35 o más. ¿Esto se ve? Estas son las empresas del IBEX 35. ¿Las veis bien? ¿No? Bueno, estas son las empresas más ricas o que ganan más. Esto es lo que ganan y esto es lo que tributan. Aquí está el BBVA, está Endesa, CCC, Ferrovial, Banco Popular, Inditex. Bueno, pues excepto Repsol, que fíjate, si tributa el 39,5 debe ganar 500 millones más, pues el 22, el 7, el 11, el 21. Esto, si habláramos de una nómina, serían unos cientos de euros, pues que estamos hablando de empresas multimillonarias. Todo esto es lo que se deja ingresar por su cara bonita. Y esto es lo declarado, ¿eh? O sea que luego dicen que gastamos mucho, pero no se recoge de donde se tendría que recoger.